Hola chicos, mi nombre es Delia y hoy te presento la segunda parte del tema inmigración, emigración, multiculturalismo, racismo, inclusión, exclusión. It's a topic that is present in all specifications in AS and A-level syllabus. A fascinating topic. I've tried to collect as much information as possible, facts, figures, vocabulary. It will be really useful if you use it as a podcast, just while you do other things. Just listen to it, improve your listening skills, improve your summary skills, writing. Honestly, it's really useful. I've made my best to collect as much as possible. If you want the mind maps, I can send them to you. Just email me, delia@SpanishNoPanic.com. If you like the clip, please give me a like. If you want to subscribe, fantastic. Thank you very much. And if you want a free trial lesson, no commitment, again, email me, delia@SpanishNoPanic.com. My advice, like in the first video of this series, is use maps to keep checking where things are, where immigrants come from. Vocabulary, you have plenty of vocabulary in my first video. Y empezamos, ¿verdad? Si hablamos del racismo, debo empezar diciendo algunos datos. España empezó a hablar de racismo hace 25 años con el asesinato de la dominicana Lucrecia Pérez a manos de neonazis. En ese momento empezaron los ataques neonazis. Hemos tenido épocas de más o menos actividad, pero en ese momento hubo bastante, hace 25 años. Aproximadamente 500 incidentes racistas al año se producen en España. Y el mayor número de agresiones se producen en Madrid, Valencia, Cataluña y Andalucía, donde están los grupos más grandes de inmigrantes. El 63% de los españoles considera que la discriminación de origen étnico está presente en la sociedad española. Aunque no seas racista, 63% considera que existe, lo admite, lo acepta. Y otra percepción es que 50% de los españoles piensan que gitanos y musulmanes reciben miradas racistas, actitudes racistas por parte del resto. Otra percepción es que la gente piensa que hay 7 veces más musulmanes de los que hay. Los musulmanes es la minoría religiosa más grande en España, 3% aproximadamente, y los gitanos es otro grupo que sufre el racismo a diario. Hay 700.000 en España o 2%. El 60% vive en Andalucía. El alumnado gitano es el que más sufre la segregación o el racismo. Un dato importante es que solo 20% termina la educación secundaria. Significa que el racismo ya se produce en el colegio hacia esta minoría y lógicamente no terminar la educación secundaria supone un aislamiento o una diferencia considerable a la hora de acceder al mundo laboral. Los gitanos sufren índices de desempleo superiores al resto de la población. El 4% vive en infraviviendas o las llamadas chabolas o en núcleos segregados, separados del resto de la población, generalmente en las afueras de las ciudades.
12% vive en espacios que no tienen condiciones adecuadas. El antigitanismo es el término que se usa para expresar el racismo que sufren y que considera a los gitanos como delincuentes, chabolistas, etcétera. Esto es una consecuencia de muchos años de mirarlos de forma diferente. Si hablamos de las creencias que persisten en la sociedad, en todas las sociedades, en todo el mundo, hacia los inmigrantes, es que nos invaden, reciben más ayudas o subsidios, nos quitan el trabajo, abusan de la sanidad, hacen bajar los salarios, son manteros. Manteros es el grupo de vendedores ambulantes o vendedores de la calle que ponen mantas, eh, plásticos en el suelo, en lugares turísticos, en avenidas y ramblas, y en esas mantas o sábanas o plásticos ponen la mercancía, ponen gafas de sol, ponen CDs de música, ponen bolsos. En general son, casi siempre son productos, artículos falsos, imitaciones de grandes marcas, eh, que entran ilegalmente en España y que se venden a precios mucho más bajos. Se habla del top manta como los productos más vendidos bajo este sistema. Por ejemplo, este mes en el top manta el producto estrella ha sido las mascarillas, ¿no? Posiblemente son mascarillas que no tienen la protección adecuada, que se importan de otros países que no tienen controles de calidad y se venden muchísimo sin controles sanitarios, sin controles de ningún tipo. Entonces, hay esa creencia, ¿no? Que todos son manteros, que todos se dedican a engañar, vender y engañar. Otra creencia es que hacen bajar los salarios, que son delincuentes, que son prostitutas, que traen virus, enfermedades, que practican el canibalismo, que son terroristas, que son pobres, que provienen del tercer mundo, que tienen potencia sexual o que son buenos atletas. Estas dos últimas creencias son muy repetidas en referencia a los negros, que son maleducados, que hablan lenguas raras, que retrasan la educación en los colegios, que forman guetos o colonias, en particular los expatriados, pensionistas jubilados de países europeos en general, que acaban trayendo a sus familias numerosas, que no se integran, que no quieren mezclarse, que no quieren aprender la lengua. Como he dicho, son creencias falsas, pero son creencias que circulan por la sociedad española y de muchísimos países. En la siguiente sección, cuando hablemos de multiculturalidad, descartaremos este tipo de creencias. Ejemplos de racismo extremo en el pasado lo tenemos con la Inquisición, el periodo en el que se expulsaron a miles de judíos y musulmanes de España si no se convertían al catolicismo. Esto ocurrió durante la época de los reyes católicos y que ha dado fama a España en muchísimos lugares en el mundo históricamente. Hay fiestas que recuerdan, conmemoran derrotas de los musulmanes o moros. Por ejemplo, la fiesta de moros y cristianos en la comunidad valenciana, que algunos ven como un claro ejemplo de racismo.
En el presente tenemos ejemplos de racismo en el partido Vox, un partido político que actualmente cuenta con 52 diputados en el Congreso. Ha subido su participación en el Congreso, su representación en el Congreso ha subido, y esto es una malísima señal, malísima señal. Está ocurriendo en países como Francia y fuera de Europa, donde la extrema derecha está tomando bastante popularidad, está teniendo bastante éxito. Vox ha recibido el apoyo o el respaldo de muchos pueblos con población inmigrante, donde los ven como una amenaza y donde los acusan de delincuentes y donde se manifiestan y protestan ante los centros de menores inmigrantes. Entonces, este partido ha ganado popularidad porque su mensaje es un mensaje de odio, es un mensaje que quiere, que mantiene que somos superiores, la raza española, la raza peninsular, y mantiene que no son útiles. Los neonazis, los ultras, la ultraderecha, también son grupos que abiertamente hacen afirmaciones contra la inmigración. Trump, si hablamos de personajes racistas, Trump es claramente un ejemplo de racismo cuando habla de su muro, la construcción del muro que separe México y Estados Unidos, cuando habla de los mexicanos, sus discursos son claramente racistas, llama a los mexicanos violadores, delincuentes, y Trump también es conocido por intentar derribar la política de Obama, la política de los Dreamers o la política DACA. Traducida significa la política que protege a los jóvenes que llegaron siendo niños a Estados Unidos. Estos niños crecieron, estudiaron, han dado grandes beneficios a la sociedad norteamericana, pero no tienen una situación legal. Entonces Trump quiere echarlos del país, y la anterior administración de Obama los protegía. La islamofobia es otro ejemplo de racismo extremo que se ha manifestado a raíz de los atentados que hemos tenido en España y en toda Europa. Si hablamos de comportamientos racistas, podemos comentar el fútbol. En el fútbol se producen insultos de aficionados a jugadores o de jugadores a jugadores, se tiran objetos al campo, se agrede a jugadores negros, jugadores extranjeros. La FIFA, la Federación Internacional de Fútbol, pide que esos clubes de fútbol desciendan de categoría. También pide penas de cárcel, pide cámaras de seguridad, pide multas a los aficionados y los clubes o parar los partidos. Últimamente la FIFA está pidiendo descensos, es decir, bajar de categoría, no solo parar el partido. En el cine hay ejemplos de comportamientos racistas o ejemplos de racismo cuando los papeles que se dan a los hispanos son como mafiosos, traficantes, prostitutas, payasos, bandidos, grasientos, criminales, psicópatas. En los medios de comunicación, por ejemplo, el lenguaje de los medios de comunicación, hemos visto que se dice entrada masiva o oleada de inmigrantes desde Ceuta y Melilla, pero en realidad ese titular no es correcto porque solo los inmigrantes que entran por el sur de España suponen un 5% de inmigrantes, es decir,
no es una oleada, no es una entrada masiva. En el mundo laboral también se producen ejemplos, actitudes racistas, por ejemplo, hacia los temporeros, que afirman que en muchas ocasiones son tratados como animales, no solo por el salario que reciben, sino también por cómo se dirigen a ellos, cómo los los empleadores, los jefes les tratan o cómo la sociedad les trata cuando pasean por una ciudad. Recordemos que son personas que recogen las cosechas, que trabajan de sol a sol, que hacen un esfuerzo físico, psicológico, que viajan kilómetros y kilómetros para recibir un salario pequeño y darnos de comer realmente. En la escuela se han producido también incidentes o episodios de rechazo hacia árabes, gitanos, latinos, asiáticos, negros, judíos. Se les arrincona, se les insulta, agrede. En el próximo video hablaremos de que esto no es la generalidad. No podemos generalizar y decir que en la escuela todos los gitanos, todos los árabes son agredidos, son insultados, ¿vale? Pero estamos hablando de ejemplos racistas. Si hablamos del lenguaje, usamos palabras como chico de color, negrito, moro, a un musulmán, sudaca, a un sudamericano, Machu Picchu, hay una serie muy famosa en televisión, en la que el protagonista principal llama Machu Picchu a un inmigrante sudamericano, conguito a las personas que son negras, se les llama conguitos, negrata, andaluchino, es un término que se refiere a los chinos que viven en Andalucía o a las zonas, a las áreas donde viven chinos en Andalucía, se les llama andaluchina o se les llama chiñoles. Pelo malo es otro apelativo negativo para las personas que tienen pelo rizado en Colombia. A los indígenas en Colombia se les llama llamas peyorativamente. La llama es el nombre para un indígena en Bolivia y es una palabra negativa. Hay bromas, hay comentarios, por ejemplo, tú no puedes ser español, ¿verdad? ¿No estabas mejor en tu tierra? Perdón por ese pequeño error, tierra con R. ¿O tienes el virus? Es decir, hay ofensas, comentarios ofensivos hacia personas de color, personas de otras etnias, en el lenguaje, en el cine, en el mundo laboral. En el día a día, por ejemplo, se ven pintadas, se queman sus casas, hay insultos, hay abuso verbal, hay agresiones, son ignorados, son excluidos, son evitados, no les alquilan viviendas por su color de piel, porque hablan diferente, porque se sospecha o se cree que no son legales. El coronavirus ha traído otra razón para segregarlos y se les acusa de contagios. Hay gente que acusa a los inmigrantes de traer el virus. En el transporte público ha habido episodios de agresiones, insultos, grabados por cámaras, grabados por teléfonos móviles de personas. En las marcas hay mucha gente que considera la marca Conguitos racista porque su logotipo representa un niño negro que representa la idea del caníbal, la idea del tercer mundo, la persona negra como persona subdesarrollada o ignorante. La marca Adobe
También suele representar chicas negras con problemas de sobrepeso. La marca Colacao, muy famosa en España, es cacao. eh, eh, para el desayuno se toma mezclado con leche en el desayuno. La marca Colacao también tiene imágenes de personas negras en su publicidad, o la presencia de maniquíes blancos en las tiendas. Muchísimas tiendas en España, yo diría 99%, no tienen maniquíes negros, no tienen maniquíes diferentes. El racismo por el vestuario, también muy frecuente. El velo, perdón, solo una O, niqab, hijab, son causas de racismo. Eh, eh, Está prohibido llevar este tipo de vestuario en centros privados o concertados en España, y el burkini o el traje de baño de las chicas musulmanas está prohibido en algunas playas, en especial en Cataluña, por higiene y seguridad. Si hablamos de racismo en Internet, se produce con mucha frecuencia debido al anonimato. 80% de los casos de insultos y amenazas no se denuncian, pero hay muchísimo racismo en la red. Podríamos decir que las tres causas de racismo, o las tres posturas, son segregación racial por la raza, el color de piel; la segregación social por tu raza, pero además por el trabajo que desempeñas; y la segregación espacial. La gente es apartada como señal de racismo. Y para terminar este vídeo y para terminar este subtema, recuerda que, remember that I'm doing a series of 3 clips because this topic is quite big and quite important in all specs and all exam boards. Entonces, para terminar, hablaremos del racismo que se produce en el propio país. Por ejemplo, los indígenas y afrocolombianos en Colombia, que suponen un 15% de la población, sufren discriminación, marginación, falta de oportunidades, desigualdades en la educación. Por lo tanto, hay absentismo. Absentismo significa que los niños no van a la escuela, no quieren ir a la escuela. Hay retraso escolar, significa que los niños pierden clases y pierden conocimiento, no pueden mantener el ritmo de los otros niños, y como consecuencia hay bajas tasas de alumnos que terminan el bachillerato. En Bolivia hay 62% aproximadamente de la población que es indígena, y 1 de cada 3 indígenas sufre discriminación en su propio país. En México lo mismo, 14 millones de indígenas sufren discriminación en su propio país. Esto equivale a 62 pueblos indígenas que sufren de una manera o de otra la discriminación. Es 13% de población. 94% de estas personas no tiene un servicio básico como es la educación o la salud, la vivienda o el alimento. Esto es un racismo de primer orden, ¿verdad? Un racismo claro. Perú, Guatemala, Ecuador también tiene muchos casos de discriminación hacia indígenas de su propio país. Otro caso de plena actualidad son los niños y jóvenes deportados a México.
niños devueltos y jóvenes deportados a México bajo la política de Donald Trump, que en su propio país son discriminados por la administración y por la población. Por la administración, ¿por qué? Porque llegan y deben pasar por una serie de requisitos para entrar en los colegios. Deben traducir papeles, deben justificar su origen, deben mostrar una cantidad de documentos innumerables. Por la población, porque hablan con un acento diferente, se han criado, han vivido toda su vida en Estados Unidos, tienen una forma de vivir, una forma de hablar diferente y son discriminados. En muchas ocasiones se viven en guetos porque la sociedad mexicana, sus propios compatriotas no los aceptan. Y también tenemos en España, tenemos el caso de la segunda generación de inmigrantes, hijos de inmigrantes que han nacido en España, pero siguen reivindicando, siguen reclamando, yo también soy español. Por su aspecto físico, por su color de piel, no son aceptados como españoles y son 100% españoles. Y este es el final de este subtema. Hemos tratado los ejemplos de racismo, las creencias que tiene la gente, creencias incorrectas para no aceptar o razones absurdas para no aceptar a las personas que llegan nuevas a un país. Hemos hablado de ejemplos de comportamientos racistas, cómo se muestra un racismo extremo y cómo dentro de tu propio país puedes recibir insultos y actitudes racistas. Te veo en el próximo vídeo. Dale al like si quieres, si te ha gustado. Espero que realmente te haya gustado y te veo, ¿vale? Chao.